Aleph Espiritualidad. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de una reflexión, meditación y filosofía que se titula La importancia de nuestras palabras. Somos co-creadores con el Eterno. Para poder iniciar esta meditación, te pido que consigas, de ser posible, una Biblia lo más cercano a la traducción del hebreo, copto y arameo. En mi caso estoy usando una Biblia Tanaj, traducción directa de dichos idiomas originales en los que fue escrito la palabra. Entonces quiero que vayan a Proverbios capítulo 18 y a continuación haremos una meditación de todo este capítulo 18 de los Proverbios. Y dice así: capítulo 18. La importancia de nuestras palabras. Somos co-creadores con el Eterno. Aquel que se aparta de amigos busca su propio deseo, pero en todo tiempo será responsable del desprecio. El necio, es decir, el sabiondo, que se cree que sabe mucho, pero que en realidad no quiere aprender, no siente necesidad de la sabiduría. Él solo quiere expresar su propia opinión. Cuando un hombre perverso llega a la profundidad del mal, vergüenza, deshonra y el reproche caen sobre él. Las palabras de la boca del hombre son aguas profundas, el torrente que rebosa, fuente de sabiduría. No es bueno ser parcial al culpable y así privar al inocente de justicia. Las palabras de un necio lo llevan a peleas. Sí, su boca clama por la muerte. La boca de un necio es pues su ruina. Sus palabras son trampa para su alma. Las palabras del chismoso parecen suaves, pero penetran hasta lo recóndito del ser. El temor derriba pues al perezoso y al alma del afeminado, que siempre tendrá hambre. Cualquiera que es perezoso haciendo su trabajo es hermano del destructor, del enemigo. El nombre verdadero de Yahweh es torre fuerte, y los justos que corren hacia él, Yahweh el Eterno, son exultados y exaltados. La riqueza del rico es su ciudad fortificada, y su gloria produce una gran sombra. Antes de que el corazón del hombre sea exaltado y exultado, antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. Es decir, humilde de corazón, no ser orgulloso, vanidoso, vengativo y altivo. Responder a alguien antes de oírle es ambos, insensato y vergonzoso para él. El ruaj, es decir, el espíritu insuflado en nosotros, en una persona, la puede sostener en la enfermedad, pero el ruaj machacado, ¿quién lo puede sostener? El corazón de la persona con discernimiento adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca entendimiento. El regalo del hombre allana su camino y le da acceso a los grandes. El hombre justo se acusa al comenzar su oratoria, porque es consciente que él no es falto de pecado, pero cuando ha entrado ya en el ataque, el adversario es reprobado. Un hombre callado sofoca las corrientes y aparta a los poderosos que son sus disputantes. Así pues, el callado sofoca las contiendas, pleitos y riñas. Es más difícil ganar a un hermano ofendido que una ciudad fortificada. Sus peleas son como barrotes de fortaleza. El vientre de una persona será lleno con los frutos de su boca. Con lo que sus labios producen, él se saciará, porque ya se sabía desde aquellas épocas que, si tus palabras son justas, conseguirás, pues, clientes y consumidores que atiendan a tus palabras justas. La lengua tiene el poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Y para gobernar la lengua hay que siempre estar en meditación constante cada vez que se habla, y cada palabra de fuerza
con el Eterno nuestro Yahweh debe ser siempre invocada con toda nuestra razón, con todo nuestro amor y con toda la fuerza de nuestro poder co-creador. Estas tres fuerzas se simbolizan con estos tres órganos: 1, el cerebro; 2, el corazón; y 3, las entrañas. Aquel que tenga ojos para ver, que mire. Aquel que encuentra una buena esposa, encuentra un gran bien. Él ha recibido el favor de Yahweh. Aquel que deseche una buena esposa, desecha algo bueno, y el que mantiene a una adúltera es necio y perverso. Necio porque carece de sabiduría. El hombre pobre habla implorando, y la respuesta del rico siempre es áspera. Algunos amigos pretenden ser amigos, pero un amigo verdadero pertenece más cercano que un hermano. Así pues, hemos terminado la lectura de Proverbios 18, versículos del 1 hasta el 24. Ahora, una vez que hemos meditado a 432 Hz, en ello pasamos a la reflexión. Todo este proverbial ha sido escrito por el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo David, y el hijo que le sucedió a este fue Shlomo o Salomón, quien fue uno de los hombres más sabios de la historia y escribió el 99% de este libro de proverbios. Así pues, como él le pidió en oración a Yahweh el Eterno la sabiduría, le fue concedido esto y más, y por sobreabundancia. De esta manera, él escribió este libro de proverbios, en específico este capítulo 18, que nos muestra un secreto profundo, que nos dice que todo lo que digamos con nuestra boca y lo imprimamos con la razón, el amor y la cocreación, es decir, con nuestro cerebro, el corazón y nuestras entrañas, se hará realidad. ¿Por qué creen que incluso en los paganos de la New Age se habla de la ley de la atracción? En realidad, nosotros, los judíos mesiánicos, decimos junto con la tradición milenaria de la Kabbalah Mashiach que más que la ley de la atracción es la ley de la co-creación por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, insuflados por el Ruach, por el Santo Espíritu, somos parte del poder de Dios y por lo tanto, con nuestra palabra, también co-creamos como el Eterno Yahweh. Por eso dice en el versículo 4 del capítulo 18 de Proverbios: las palabras de la boca del hombre son aguas profundas. Esto quiere decir que hay misterios profundos e importantes que solo les serán asequibles a aquel humano que navega y bucea en lo profundo. En el versículo 6 dice: las palabras de un necio lo llevan a peleas. Vean qué poderosas son las palabras, pues lo que declara un ignorante lo lleva al conflicto. Así pues, dice que su boca clama por la muerte, es decir, un ignorante, un analfabeto funcional que no se culturiza y que no escudriña las escrituras en busca de sabiduría, está pues en muerte. Porque en el versículo 7 dice: la boca de un ignorante es su ruina, sus palabras su trampa para su alma. Y luego en el versículo 8 se dice: las palabras del chismoso parecen suaves, pero en realidad penetran hasta lo recóndito del ser. En esto, el rabino Ankelus nos dice que son los pecados del Lashon Hara, o del habla excrementicia, que son los chismes, calumnias, rumores y mentiras, que son equiparables al pecado de matar al prójimo. Son pues para el que los dice y para el que los oye una real transgresión al mandamiento del amor a Dios, igual semejante a la idolatría y semejante al pecado de matar al inocente. Además, se dice que cualquiera que es perezoso haciendo su trabajo, es decir, que no hace su vocación de profesión que le ha dado el don de Yahweh, es pues en realidad hermano del destructor.
Asimismo, en el versículo 10 nos es revelado algo que para estas épocas ya debe ser sabido, que el verdadero nombre del Eterno es Yahweh, y que aquel que invoque su verdadero nombre será justo y él será exaltado y exaltado. Entonces, lo contrario también es verdad. Los que usan nombres sustitutos y se rehúsan a usar su nombre santo Kadosh no están protegidos bajo esta torre fuerte y no son ni exaltados ni exultados. Por el contrario, son derribados. Asimismo, en el versículo 13 se dice que responder con la palabra antes de oír es tanto insensato como vergonzoso para el necio. En el versículo 14 se dice, el Ruaj, es decir, el espíritu insuflado, nos puede sostener en la enfermedad y podemos así afrontar y ser valientes ante la muerte. Pero aquel que no tiene el Ruaj, producto de una mala lengua, de un Lashon Hara, de una lengua excrementicia, ¿qué espíritu insuflado de co-creador va a tener? Ninguno, porque al contrario va a ser con el enemigo un codestructor. En el versículo 17 se dice que el hombre justo se acusa a sí mismo antes de comenzar su oratoria. ¿Por qué? Porque es consciente en su sabiduría que incluso él es falto también, pues ha cometido pecado. De este modo no comete la Lashon Hara, que es decir, la difamación excrementicia de uno creerse perfecto. Luego, en el versículo 18 se dice, el callado sofoca las contiendas. Y esto es cierto, porque si es que nosotros ignoramos algo, es mejor permanecer callados y así evitamos las contiendas, argumentos, peleas y pleitos. ¿Por qué? Porque a raíz de la lengua es que nos metemos en pleitos con nuestros hermanos. Y de este modo, como dice el verso 19, es más difícil ganar a un hermano ofendido por nuestra lengua, por nuestro odio, por nuestro Lashon Hara, que una ciudad fortificada. Sus peleas son como barrotes de fortaleza. Además, en el versículo 20 nos dice una verdad para la abundancia, la riqueza y la prosperidad, que nos dice que el vientre de una persona será lleno con los frutos de su boca. ¿Por qué? Porque así como con la boca tenemos el poder de dar vida y muerte, también tenemos el poder de co-crear. Y imagínate, si es que tú a tu cliente le das una propuesta, una proforma, una venta justa, buena, que le va a hacer ganar a él con tus bienes y servicios, y a ti te va a hacer ganar con la cantidad de monedas del precio, entonces pues es un acuerdo, un contrato en el que los dos ganan. Los modernos economistas de la escuela austríaca de economía le llaman un acuerdo win to win, gana y gana. Así pues, si los dos ganan, entonces tú vas a tener muchos clientes y consumidores, y de este modo, gracias a tu buen decir, tus palabras justas, tu vientre será repleto, rebosante, rico, gozoso y opulento. Por eso en el verso 21 dice, la lengua tiene verdaderamente el poder sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, aquellos que la gobiernan han de comer sus abundantes frutos. Pero para gobernar la lengua y tener palabras de vida y de muerte, cada palabra, para que sea co-creadora, debemos decirla con todo nuestro cerebro, con todo nuestro corazón y con todas nuestras entrañas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo debemos decir con la razón, la emoción y nuestro espíritu de creación. Además, debemos agradecer por la buena esposa que nos toca si es que somos obedientes de las leyes de la consideración, porque una buena esposa o un buen esposo es un gran favor de Yahweh. El hombre pobre, dice en el versículo 23, habla implorando, y como este hablar implorando no es una meditación de co-creación, la respuesta del rico va a ser naturalmente áspera. Y los amigos que ganamos por nuestro bien hablar son un verdadero tesoro, que son más duraderos que la unión sanguínea que tenemos con nuestros hermanos. Así ha dicho Yahweh el Eterno por medio de Shlomo Salomón. Así pues, recuerda
que hemos culminado esta meditación, reflexión de Proverbios capítulo 18 a 432 Hz. Amén. Ahora voy a hacer una oración plegaria de protección para todos los oyentes de este canal. A los pies de Yahshua HaMashiach y a la base de la cruz de su Calvario, ato a todo ser, emoción, espíritu, persona, ente, demonio que quiera a nosotros a hacernos algún mal, cualquier mal. Declaro protección para todos nosotros y ato a todos esos entes malignos. Y por el contrario, transmuto en un escudo y en una espada de justicia, de bendición, de abundancia, de salud, amor y opulencia. En el nombre de Yahshua HaMashiach, quien hemos sido perdonados por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por el poder del Uno, el Eterno, el único, Yahweh, nuestro Dios que hizo el universo con su palabra, y por la cristalización del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que tiene la fuerza cristalizadora que por medio de su poder insuflante nos ayudará a co-crear junto con Yahweh el Eterno. Emuná Adonai Abba Kadosh. Amén, amén.